Un millonario arrogante, acostumbrado a despedir a cualquiera con solo chasquear los dedos, tomó una decisión precipitada contra su niñera negra, la señora Williams. Pensó que ella era prescindible, alguien más en la larga lista de empleados que había dejado atrás. Pero, lleno de sospechas y orgullo, decidió seguirla en secreto hasta su casa después de despedirla. Lo que vio al otro lado de esa puerta destrozó cada prejuicio, cada creencia que había sostenido sobre la vida, el trabajo y la verdadera fortaleza. Hoy te contaré la historia de Charles Montgomery y cómo un error lo llevó a descubrir el corazón más noble que había ignorado. Charles Montgomery era un hombre acostumbrado a mandar. Dueño de una cadena de hoteles de lujo y con inversiones en múltiples países, su vida estaba rodeada de excesos, lujos y aduladores. Pero detrás de esa imagen impecable, había alguien frío, incapaz de ver a las personas más allá de la utilidad que le brindaban. Y así fue como trató a la señora Williams, una mujer de piel oscura, mirada firme y voz serena, que se había convertido en la niñera de su hija menor, Sofía. Durante meses, la señora Williams cuidó de Sofía con una dedicación que no conocía límites. Mientras Charles pasaba horas en reuniones, viajes y banquetes, ella era quien le contaba cuentos a la niña antes de dormir, quien calmaba sus pesadillas y quien la abrazaba cuando lloraba. Sin embargo, en el mundo de Montgomery, esos gestos eran invisibles. Lo único que él veía eran los números de su fortuna y el estatus de quienes lo rodeaban. Una tarde, tras regresar de un viaje de negocios, Charles encontró a Sofía riendo en el jardín, cubierta de pintura porque Williams había improvisado una clase de arte al aire libre. En lugar de ver la felicidad de su hija, Montgomery vio desorden. Para él, eso era inaceptable. Con voz dura y sin escuchar explicaciones, despidió a la niñera en ese mismo instante. La señora Williams no discutió. Tomó sus cosas, abrazó con ternura a Sofía y se marchó. Pero esa calma, esa serenidad con la que salió, dejó a Charles intranquilo. No entendía cómo alguien podía marcharse con tanta dignidad después de ser tratado con desprecio. Y entonces nació en él una inquietud extraña. ¿Qué ocultaba aquella mujer? ¿Cómo podía mantener esa paz en medio de una humillación tan evidente? Esa noche, incapaz de dormir, Montgomery tomó una decisión que cambiaría su vida. Seguiría a Williams hasta su casa. Charles Montgomery esperó a que la mañana llegara. Condujo su elegante automóvil negro, manteniendo distancia mientras la señora Williams caminaba rumbo a un barrio que contrastaba con el mundo brillante al que él pertenecía. Las calles eran estrechas, con casas modestas, algunas con pintura descascarada y techos que pedían a gritos reparaciones. Charles, desde la comodidad de su asiento de cuero, no podía creer que una mujer con tanta serenidad viviera en un lugar así. La siguió sin hacer ruido, observando cómo ella cargaba una bolsa de pan, un par de frutas y algo de leche. Nada más. No llevaba grandes compras, ni lujos, solo lo esencial. Finalmente, llegó a una pequeña casa al final de la calle, con un jardín maltratado, cercado por una verja oxidada. Charles estacionó a distancia y observó. Williams abrió la puerta y, para sorpresa de Montgomery, varios niños corrieron hacia ella. No eran suyos, al menos no biológicamente. Eran pequeños de distintas edades y colores de piel, algunos con rasgos latinos, otros con cabellos rizados y piel tan oscura como la noche. Todos la abrazaban con fuerza, gritaban su nombre, y ella, con lágrimas en los ojos, correspondía a cada uno. Charles no podía creer lo que veía. Una mujer despedida sin miramientos por él resultaba ser el pilar de varios pequeños que, claramente, no tenían a nadie más. Había adoptado, o al menos acogido, a niños olvidados por el sistema, pequeños que el mundo consideraba nadie, y que ahora encontraban en ella a una madre. El millonario sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que alguien con tan poco materialmente pudiera dar tanto amor?
¿Cómo podía ella brindar alegría, disciplina y esperanza cuando él, con todo el dinero del mundo, apenas podía dedicarle tiempo a su propia hija? Mientras observaba a través de la ventana, Montgomery fue testigo de una escena que lo dejó aún más perturbado. Los niños se sentaban alrededor de una mesa vieja, y Williams servía porciones pequeñas de comida, asegurándose de que cada uno recibiera algo. Ella apenas se dejó un trozo de pan, disimulando su hambre con una sonrisa. En ese instante, Charles sintió que todo lo que creía importante se desmoronaba. Charles Montgomery permaneció oculto, paralizado por la mezcla de culpa y admiración. La noche anterior había despedido a la señora Williams con desdén. Ahora, al verla cuidar de esos niños olvidados, sentía que había cometido un error monumental. Cada risa, cada abrazo que ella compartía con ellos, era un recordatorio de su propia negligencia como padre y ser humano. Decidió quedarse un poco más, observando cómo Williams se aseguraba de que todos los niños se lavaran las manos, distribuyera la sopa caliente y leyera un cuento antes de dormir. Su organización y paciencia eran impecables. Cada gesto estaba lleno de amor, algo que ningún billete podía comprar. Montgomery comenzó a sentir un peso en el pecho, una sensación que no conocía: remordimiento. De pronto escuchó un ruido detrás de él. Uno de los niños se había asomado al jardín trasero y lo miraba curioso. Charles se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El pequeño frunció el ceño y dijo con inocencia: «¿Quién eres?» Montgomery, atrapado, no tuvo otra opción que avanzar. Levantó las manos en señal de paz y respondió: Solo estaba pasando». El niño retrocedió un paso, pero no gritó. Parecía medirlo, evaluar si era peligroso. Montgomery entonces comprendió la magnitud de lo que había hecho. Había espiado a alguien que no le debía nada, simplemente por orgullo. Mientras se marchaba sigilosamente hacia su coche, su mente no dejaba de repetir lo que acababa de presenciar. ¿Cómo podía alguien cuidar de tantos niños con tan pocos recursos y aún así mantener la sonrisa? La señora Williams no necesitaba riqueza para hacer la diferencia. Su fortaleza y bondad eran sus verdaderos tesoros. Montgomery sentía una mezcla de vergüenza y admiración que lo dejaba sin palabras. Esa noche, por primera vez, se cuestionó qué significaba realmente ser poderoso. Esa noche, Charles Montgomery no pudo dormir. Se recostó en su cama, rodeado de lujos, y cada objeto le parecía inútil. Todo su dinero, sus propiedades, sus coches, sus inversiones, nada de eso podía compararse con la dignidad y la generosidad que acababa de presenciar. Su conciencia lo atacaba con preguntas que no podía evadir. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había ignorado la verdadera riqueza que significaba cuidar y amar? A la mañana siguiente, Montgomery se levantó antes del amanecer. No podía dejar que la señora Williams y los niños siguieran en la pobreza, mientras él, con tanto poder, podía hacer la diferencia. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que reorganicen mi agenda. Hoy voy a visitar a alguien muy importante». Llegó al barrio modesto donde ella vivía. Esta vez no se escondió. Tocó la puerta, y cuando Williams abrió, sus ojos se encontraron. La sorpresa fue evidente. Charles parecía diferente. Su postura menos arrogante, su mirada más humana. «Señora Williams», comenzó con la voz temblorosa, «lo que vi anoche me rompió por dentro. Quiero disculparme, y si me permite ayudar». Williams lo miró con cautela, evaluando cada palabra. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada de inmediato. La diferencia entre él y ella era clara. La humildad y el respeto se medían en acciones, no en títulos ni riqueza. «Ayudar es fácil», dijo finalmente. «Pero si vas a quedarte, tendrás que demostrarlo con hechos, no solo con palabras». Montgomery asintió, comprendiendo que la lección era mucho más profunda de lo que había imaginado. Ese encuentro no solo marcaría un cambio en la vida de Williams y los niños,
sino en la suya propia. Por primera vez, entendía que el verdadero poder no se medía en dinero, sino en la capacidad de cambiar vidas con bondad. Charles Montgomery no perdió tiempo. Apenas Williams lo dejó entrar, comenzó a recorrer la casa y a evaluar las necesidades de los niños. La vivienda era pequeña, con paredes desconchadas, muebles viejos y una cocina apenas funcional. Los niños compartían camas y ropa que claramente no les quedaba bien. Cada detalle era un recordatorio de la injusticia que ella había enfrentado durante años. «Esto no puede seguir así», murmuró Montgomery. «Necesitan un lugar digno para vivir, educación, comida adecuada, y usted merece descanso, seguridad y tranquilidad». Williams lo miró, incrédula. Durante años había aprendido a cuidar sola, a luchar por cada sonrisa de esos niños sin esperar nada a cambio. Nunca había imaginado que alguien como Montgomery, a quien había servido con profesionalismo, se interesara realmente por su bienestar. El millonario sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Decidió que le proveería una nueva casa, cerca de escuelas y con espacio suficiente para todos los niños. También organizó becas educativas y actividades extracurriculares. Sin embargo, había un paso más importante. Quería involucrarse personalmente, demostrar que la ayuda no sería solo dinero, sino también tiempo y apoyo genuino. «No quiero que sientan que esto es caridad», dijo. «Quiero que sientan que esto es justo, que es lo que merecen después de todo lo que han soportado». Los niños, aunque tímidos al principio, comenzaron a sonreír. Había algo en la sinceridad de Montgomery que les transmitía confianza, y Williams, con lágrimas en los ojos, entendió que este hombre, al fin, estaba empezando a ver más allá de su cuenta bancaria. Ese día marcó un cambio en la vida de todos. Montgomery entendió que el respeto, la empatía y la acción eran más poderosos que cualquier contrato o fortuna. Por primera vez, supo lo que significaba usar su riqueza para algo más que su propio placer. Con el paso de los días, Charles Montgomery se involucró cada vez más en la vida de la señora Williams y los niños. Acompañaba a los más pequeños a la escuela, ayudaba con tareas y organizaba talleres recreativos en la comunidad. Su participación no era ostentosa, era genuina y constante. Por primera vez, entendió que el verdadero valor no estaba en su título ni en su fortuna, sino en la capacidad de marcar la diferencia en la vida de otros. Williams observaba la transformación del hombre que había conocido solo como jefe. Cada gesto, cada palabra, era una lección de humildad y aprendizaje. Los niños, que al principio lo miraban con desconfianza, comenzaron a confiar en él. Charles ya no era solo un extraño con dinero. Se estaba convirtiendo en un apoyo real, alguien que podía contar y que estaba dispuesto a luchar junto a ellos por un futuro mejor. Una tarde, mientras preparaban juntos la cena, uno de los niños, pequeño y de mirada curiosa, le preguntó: «Señor Montgomery, ¿por qué nos está ayudando?». Charles se quedó en silencio unos segundos, pensando en cómo responder. «Porque lo justo debe hacerse», dijo finalmente, «y porque ustedes merecen más de lo que yo alguna vez entendí». Williams sonrió, sintiendo orgullo y alivio. Su dedicación y sacrificio por los niños estaba siendo reconocida, no solo con recursos, sino con respeto y empatía genuina. Los días siguientes se llenaron de pequeños momentos: risas durante los juegos, ayuda con la lectura, cenas en familia y paseos al parque. Montgomery comprendió que, aunque el dinero podía solucionar muchas necesidades, la verdadera diferencia se hacía con presencia, paciencia y cuidado. La señora Williams, con su valentía y bondad, había enseñado al millonario lo que realmente significaba ser humano. Con el tiempo, la relación entre Charles Montgomery, la señora Williams y los niños se consolidó. Lo que comenzó como una visita inesperada y una intención impulsiva de observar, se convirtió en un compromiso de vida. La nueva casa que Charles había conseguido era amplia y acogedora. Cada niño tenía su propia habitación,
espacio para estudiar y jugar, y una rutina estructurada que fomentaba el aprendizaje y la disciplina. Montgomery no solo había cambiado las condiciones materiales, también estaba cambiando la dinámica emocional de esa familia. Se sentaba con ellos en la mesa para cenar, escuchaba sus historias, celebraba sus logros y consolaba sus derrotas. Su actitud humilde y atenta rompía con la imagen del millonario distante y frío que había proyectado durante años. Un día, mientras ayudaba a los niños con un proyecto de ciencias, Williams se acercó y le susurró: «Nunca pensé que verías más allá del dinero». Charles la miró, con los ojos húmedos, y respondió: «Usted me enseñó que la verdadera riqueza está en el corazón, no en la cuenta bancaria». Los niños se acercaron abrazando a ambos, formando un círculo de afecto que simbolizaba la reconstrucción de la confianza y del amor. Charles comprendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que había comenzado como curiosidad, incluso como orgullo herido, se había transformado en gratitud y responsabilidad. Por primera vez, Montgomery se sintió completo. La señora Williams, con su coraje y amor incondicional, había derribado los muros de su arrogancia. Los niños, que una vez habían sido invisibles para el mundo, ahora eran el centro de una familia construida con respeto, cuidado y cariño. Ese día, Charles Montgomery entendió algo que nunca había aprendido en todos sus años de negocios. El poder más grande no estaba en acumular riqueza, sino en cambiar vidas con actos de bondad. El tiempo pasó, y la vida de Charles Montgomery, la señora Williams y los niños nunca volvió a ser la misma. La casa se llenó de risas, amor y aprendizaje constante. Montgomery, antes un hombre centrado únicamente en su riqueza, se había convertido en un mentor, un amigo y un protector. Los niños crecieron en un entorno seguro y lleno de oportunidades. Las lecciones que Williams les enseñó se combinaban con la guía de Montgomery, creando una familia donde la disciplina y el cariño coexistían. La señora Williams, que una vez había sido despedida injustamente, ahora era la figura central de un hogar donde todos se sentían valorados. Montgomery organizó becas, programas educativos y actividades extracurriculares para los niños, pero también entendió que su mayor contribución era su presencia y su ejemplo. Los pequeños lo miraban no como un jefe, ni como un millonario, sino como alguien que había aprendido a amar, respetar y valorar a las personas más allá de su estatus social. Un día, mientras todos jugaban en el jardín, Charles se acercó a Williams y le tomó las manos. «Gracias», dijo con sinceridad. «Usted me enseñó lo que nunca hubiera aprendido en años de negocios, que el verdadero poder está en cuidar, en amar y en dar sin esperar nada a cambio». Williams sonrió, con orgullo y humildad, mientras los niños corrían alrededor, riendo. Montgomery, por primera vez, se sintió completo, no por lo que tenía, sino por lo que había aprendido y por la familia que había encontrado gracias a su valentía y bondad. El millonario entendió que un error, un despido injusto, podía transformarse en una oportunidad para cambiar vidas. Y así, en una sencilla casa llena de amor, Montgomery comprendió el significado real de la riqueza, la familia y la humanidad.